Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver ejercicios referentes al tema de gases y ejercicios de ácido y base. Empecemos. La primera pregunta nos dice lo siguiente: un pez libera burbujas como muestra en la siguiente imagen. Sabiendo que la temperatura del agua es 25 grados Celsius y que el volumen de la burbuja es inversamente proporcional a la presión del gas dentro de ella, entonces es de esperar que el gas dentro de la burbuja tenga A. Mayor presión cuando la burbuja acaba de salir de la boca del pez. B. Mayor presión cuando la burbuja está en la parte superior de la pecera. C. Igual presión en todo el recorrido hacia la superficie de la pecera. Y D. Igual presión a la del ambiente, presión atmosférica. Esta última opción de respuesta se puede descartar teniendo en cuenta que estamos hablando de dos fluidos diferentes, el aire y el agua, que primeramente pues están en estados de agregación diferentes, tienen diferentes densidades y viscosidades y por lo tanto no podemos asumir que tengan igual presión. Entonces esta respuesta queda inmediatamente abolida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que nos está aportando el ejercicio en el contexto, que nos dice el volumen de la burbuja es inversamente proporcional a la presión del gas dentro de ella. Es decir, una burbuja con volumen grande podemos afirmar que estará condicionada bajo presiones más pequeñas, presiones menores. Y lo contrario sería que una burbuja con volumen más pequeño, pues entonces esté condicionada a presiones mayores, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta esta información del contexto, nos vamos a mirar la imagen, donde nos muestran que la burbuja que acaba de salir de la boca del pez tiene un volumen menor en comparación con las otras siguientes. Por lo tanto, al tener un volumen menor, pues entonces podemos afirmar que estará condicionada a una mayor presión, lo que nos indica que la respuesta sería la A en este caso. Esto tiene que ver con una ley creada por los científicos Boyle y Marriott que afirman esta relación inversa entre la presión y el volumen de un gas. Cuando tengo yo alta presión, pues entonces voy a tener bajos volúmenes, y lo contrario, cuando tengo altos volúmenes, pues la presión del gas será menor. Eso también ocurre, chicos, en nuestra atmósfera. Exactamente el mismo fenómeno. En las partes más bajas de nuestra atmósfera, que serían cercanas a la superficie del mar, la presión es mayor en comparación con las presiones en las partes más altas de la atmósfera, como en la cima de las montañas. Por lo tanto, cualquier gas que esté condicionado a un cambio de esas presiones, pues va a verse afectado también en su volumen, que es algo semejante a lo que nos pasa cuando nos vamos a viajar y se nos tapan los oídos, ya sea porque subamos muy rápido, por lo contrario bajemos muy rápido, ¿cierto? Bien, esos son otros ejemplos cotidianos donde esta relación se ve evidenciada, ¿cierto? Entonces vamos a ir con la siguiente pregunta. Un gas es sometido a tres procesos identificados con las letras X, Y y Z. Estos procesos son esquematizados en los gráficos que se presentan a continuación. Entonces nos dan dos gráficos: presión versus volumen y presión versus temperatura. Nos preguntan: las propiedades que cambian en el proceso X son A, volumen y temperatura; B, presión y volumen; C, temperatura y presión; y D, presión, volumen y temperatura. Para resolver estas preguntas, chicos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: cómo se comporta o cómo podemos interpretar el comportamiento de una línea que se encuentra en una gráfica. Si la línea permanece de manera perpendicular al eje que estamos leyendo, en este caso estamos en la gráfica de presión y temperatura, estamos estudiando el proceso X, que muestra una línea que se encuentra completamente perpendicular a este eje. Eso indica que ese eje no cambia en el proceso que estamos evidenciando, se permanece constante. Por lo tanto, esta variable no está cambiando en el proceso. ¿Qué cambia? Pues de acuerdo a esta gráfica está cambiando la presión porque está aumentando en el eje
y pues de acuerdo a la gráfica presión versus volumen podemos evidenciar que tanto como el volumen disminuye, también la presión empieza a aumentar. Por lo tanto, estas dos son las únicas variables que están modificándose en este proceso. De acá podemos sacar otra pregunta, por ejemplo, nos dice, las propiedades que cambian en el proceso Y son. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, podemos observar que acá la línea permanece perpendicular al eje Y, es decir, al eje de la presión. Por lo tanto, es la presión en este caso la que permanece constante. Podemos ver que en las dos gráficas, tanto presión volumen como presión versus temperatura, está pasando lo mismo. La presión permanece constante. La línea es perpendicular al eje de la presión, al eje Y. Por lo tanto, ¿qué está cambiando? En el eje X cambia el volumen en una gráfica y en el otro eje X de la otra gráfica pues cambia es la temperatura. Por lo tanto, son estos dos valores los que están cambiando. Este fenómeno último está relacionado con una ley de los gases que es llamada la ley de Charles, que me indica que a una masa constante de gas y a una presión constante, el comportamiento de ese gas del volumen versus la temperatura es directamente proporcional, es decir, a mayor temperatura pues hallaremos mayores volúmenes, y esto mismo nos permite entender por qué, por ejemplo, un globo puede elevarse por los aires, debido a que cuando cambiamos la temperatura de este volumen, de esta masa máxima de aire que se encuentra en el globo, pues modificamos su volumen, porque ya sí puede seguir aumentando su volumen debido a que el globo es elástico. Por lo tanto, al tener masa constante y mayor volumen, la densidad dentro del globo, la densidad del aire que está adentro, pues va a ser menor en comparación con la densidad que se encuentra del aire afuera del globo, porque está más frío. Por lo tanto, esta diferencia de densidades hace que el globo se tienda a separarse, porque la sustancia con menor densidad, que en este caso es este aire dentro del globo, pues va a tender a separarse del resto de aire que alrededor, que se encuentra a mayor densidad. Y eso hace que entonces se eleve el globo. ¿Hasta dónde? Hasta que las densidades dentro del aire dentro del globo se igualen con la densidad del aire por fuera. ¿Por qué? Porque claro, también la densidad del aire por fuera del globo se ve modificada con la altura, puesto que, como decíamos antes, la altura modifica la presión de los gases. A mayor altura hay menor presión y por tanto va a haber mayor volumen, y si también hay mayor volumen, en consecuencia la densidad también va a disminuir. Entonces es por eso que pues ellos van a llegar hasta cierto punto. ¿Qué hacemos para que pueda seguir subiendo el globo? Seguir aumentando la temperatura del aire dentro de él. Como lo vemos, pues lo que va a hacer es seguir aumentando su volumen y disminuyendo su densidad. Muy bien. Continuamos con esta pregunta. Nos dice, la siguiente figura muestra un sistema cilindro-pistón que contiene un gas A que está conectado a un tanque B con volumen fijo. Cuando el pistón baja a una temperatura constante, la fuerza del gas de entrada a temperatura constante se fuerza la entrada del gas A en el tanque B y los gases se mezclan. Entonces acá vemos la imagen de lo que nos estaban describiendo, el cilindro pistón, y cuando él baja pues se fuerza la entrada y se mezclan los gases. Nos preguntan, la presión total que presenta la mezcla de A y B es A, 1 atmósfera, B de 0,75 atmósferas, C 1,5 atmósferas y D 2 atmósferas. Entonces, ya por acá las opciones de respuesta nos están dando una visión de lo que tenemos que revisar en la información del contexto, y es pues justamente las unidades que debemos manejar, con las que debemos llevar a cabo la operación. Como son atmósferas, pues entonces estamos hablando únicamente de PA y de PB. Viéndolo así, de manera muy simple, podemos entender que lo que se hizo, de acuerdo a las opciones de respuesta, es sumar estos dos valores. 1 más 1 más 0,5 pues da el valor de 1,5, que es la respuesta correcta finalmente. ¿A qué se debe esto?
a otra ley de los gases que me indica que la suma de las presiones que la totalidad, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases por separado. Como vemos acá en este ejemplo que les traigo, pues vemos que esta cantidad de oxígeno ejerce una presión de 159 milímetros de mercurio, el nitrógeno ejerce una presión de 593 milímetros de mercurio, y la mezcla de estos dos gases pues va a ser exactamente la suma de estos dos valores, 752 milímetros de mercurio. Entonces pasa exactamente lo mismo acá. La siguiente pregunta que nos habla respecto a la fracción molar de la sustancia A o del gas A, se debe responder con esta información, con esta pequeña ecuación que nos dice XI es igual a NI sobre NT. XI teniendo en cuenta que significa la fracción molar, y pues DI, es decir, el gas específico que estamos estudiando, en este caso sería A. NI, como vemos también arriba, que se ven las unidades, pues serán las moles del gas, es decir, 0,30 sobre NT. Y NT, ¿qué va a hacer acá? Como estamos hablando de la mezcla, entonces también vamos a hablar de la suma de las dos cantidades de moles, es decir, 0,60 más 0,30. Por lo tanto, la división será 0,30 sobre 0,90, como lo vemos acá, lo que nos da un valor de 0,33333, un decimal factorial. Bien, continuamos entonces. Pasamos a otro tema también referente a los que estamos hablando. Esta parte es de soluciones electrolíticas, más precisamente respecto a las teorías ácido-base. Lo que estamos estudiando acá es una ecuación de neutralización de un ácido como el ácido clorhídrico con una base como el hidróxido de sodio. Este tema tiene que ver o se relaciona directamente con el tema del pH de las soluciones. ¿Qué es el pH finalmente? Es el potencial de hidrógeno, es decir, la cantidad de iones de hidrógeno que una sustancia, que una solución puede tener en el medio. Bien, nos dicen, se produce cloruro de sodio mediante la siguiente reacción. Entonces, como ya lo habíamos visto ahorita, con lo que lo habíamos dicho, se mezcla NaOH, hidróxido de sodio, más HCl, que es ácido clorhídrico, para formar NaCl, que es la sal de cocina que conocemos todos, que se llama cloruro de sodio, más agua. Entonces, recordemos por un lado que las neutralizaciones siempre me producen agua, ¿cierto? Pues justamente porque el agua es una de las sustancias, o es la sustancia que tiene el pH neutro. Recordemos que la escala de pH se hace basada justamente en el solvente universal, que es el agua. Bien, nos dan los compuestos y sus masas molares. Vamos a ver si los necesitaremos realmente. Y luego nos dicen, si se tienen 3 moles de NaOH y 5 moles de HCl, es de esperarse que la reacción final tenga un pH A ácido, B básico, C ácido, D básico. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces, chicos? Lo más importante en este caso, cuando tengamos reacciones químicas, es observar si la reacción en cuestión se encuentra balanceada o no. Si se encuentra balanceada, la ecuación nos aporta las proporciones mínimas necesarias para yo llevar a cabo la reacción, o sea, para que los reactivos se consuman todos por completo. Esta reacción está balanceada, efectivamente. Por acá hay un átomo de sodio, acá a la derecha también, acá a la izquierda un átomo de cloro, a la derecha un átomo también, y de hidrógeno hay 2 átomos, uno en cada sustancia, y al otro lado pues están los 2 átomos en una sola sustancia, que es el agua. Los oxígenos también están igualados, por lo tanto la ecuación está balanceada. ¿Qué me indica esta ecuación balanceada? Que una mol de NaOH se va a combinar exclusivamente con una mol de HCl para que se consuman por completo los reactivos y me forme ¿qué? Pues una mol de NaCl y una mol de agua. Teniendo en cuenta que tengo 3 moles
de NaOH y 5 moles de HCl, ya podemos estar observando qué sustancia va a quedar en exceso. Claro, yo consumo para 3 moles de NaOH, necesito consumir 3 moles de HCl, ¿cierto? Por lo tanto, como tenemos 5 moles, pues quedará un exceso de 2 moles de ácido. Ese exceso, precisamente ese exceso, es el que nos va a indicar qué pH va a contener la solución final. ¿Cómo? Teniendo en cuenta esto. La disociación del ácido clorhídrico se da de esta manera: H más Cl menos, catión y el anión. Y esto nos indica que cuando el HCl entra en solución acuosa, lo que nos aporta al medio son iones H+. Estos iones H+, son justamente los que estamos hablando ahorita del pH, del potencial de hidrógeno. Estos son los hidrogeniones que lo que van a hacer es finalmente acidificarme el medio. Puesto que quedaron en exceso, entonces habrá un exceso también de estos iones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Por otro lado, tenemos entonces los iones OH, que los tenemos que recordar para esta otra pregunta que nos decía que la disociación correcta del NaOH hidróxido de sodio, ¿cuál es? Entonces, tenemos que recordar, por un lado, este ion que se llama hidroxilo, es el que me aporta el carácter básico a las soluciones de las sustancias. Y tiene siempre ese signo negativo debido a que cuando sumamos los estados de oxidación, pues el valor es justamente negativo y equivalente a -1. Recordemos que el hidrógeno siempre trabaja con estado de oxidación +1, el oxígeno casi siempre con -2, el hidrógeno también casi siempre, pues. Y finalmente la suma pues me da este valor. Por lo tanto, la parte positiva de la sustancia NaOH es justamente su ion de sodio. Recordemos que la parte negativa en una fórmula química siempre será la parte que tendrá más carácter electronegativo, y es por eso que logra retener más tiempo los electrones de su compañero que está en el compuesto, que está formando el compuesto. Bien, seguimos. Esta pregunta nos dice lo siguiente: la teoría de Bronsted y Lowry establece que los ácidos son sustancias capaces de donar un protón H+, el hidrógeno que hablábamos ahorita, mientras que las bases son capaces de aceptarlos. Entonces, un ácido será el que aporte el hidrogenión, como veíamos ahorita del HCl, y la base será aquella que logre recibir ese ion H+. Luego nos muestran una ecuación, la ecuación de disociación del agua. Nos muestran que 2 moléculas de agua, 2 moles de agua, se pueden disociar en una molécula H3 o más, que así también es una forma de representar los iones H+, y otra parte de la disociación se forma OH-. Según lo anterior, el agua puede considerarse A, solo como un ácido porque es capaz de aceptar un protón convirtiéndose en OH. No podemos afirmar esto, ¿por qué? Porque pues listo, si se convirtió en OH, donó su protón, pero otra molécula también de agua la aceptó. Entonces no solo es un ácido, sino que también se comporta como una base. La opción B dice que solo es como una base. Las opciones más acertadas sería la C, que nos dice que se comporta como un ácido y como una base, porque como les dije, es tanto capaz de donar el protón y volverse OH- y como aceptar el protón, ¿cierto? Volviéndose H3 o más. Recordemos esto: todo término en química con signo positivo indica que está careciendo de electrones, que le hacen falta, y toda sustancia con signo negativo pues está indicando que le sobran los electrones. Eso es lo que pasa acá cuando el agua se convierte en OH-. Lo que hace es soltar el protón de hidrógeno. Recordemos que un átomo de hidrógeno neutro se compone de un protón y un electrón.
Sin embargo, ese electrón es atrapado por la sustancia más electronegativa, que en este caso es el oxígeno, por eso queda OH-, y se suelta ese protón solito, sin electrones, y por lo tanto está ávido de electrones para poder estabilizarse. Por lo tanto, otra molécula de agua es la que le aporta esos electrones de más que le hacían falta, porque el oxígeno tiene electrones libres que puede aportar. Por lo tanto, él puede recibir ese protón. Sin embargo, también queda desestabilizado. Por eso queda H3 o más. Recordemos que si la sustancia está positiva o negativa es porque está inestable energéticamente, ya sea que se volvió un catión positivo o un anión negativo. Bien, la siguiente pregunta dice: de los compuestos H3 o más y OH, ¿es correcto afirmar que es el ácido conjugado o la base conjugada? Es generalmente lo que nos preguntan. Esto lo vamos a resolver con esta partecita que vemos acá. Cuando un ácido suelta su electrón, como lo decíamos ahorita, él se convierte en un ion negativo porque se ha quedado con los electrones del enlace con el hidrógeno. Ese ion negativo, para volver a estabilizarse, tiene una sola opción, y es volver a recibir el protón que en un momento soltó. Por eso se dice que el ácido se convierte en una base conjugada, porque la única forma para volver a estabilizarse es hacer lo que hace una base, recibir el protón. Por otro lado, la base funciona de manera contraria. La base que recibe el protón que suelta el ácido, pues también queda inestable. Por lo tanto, la única forma para volver a estabilizarse esa molécula es volver a soltar ese protón. Por eso se convierte en un ácido conjugado. La base se vuelve un ácido conjugado en una sustancia que para, como les dije, estabilizarse, tiene que eliminar nuevamente ese protón. Bien, teniendo en cuenta eso, pues podemos ver que el H3 o más sería realmente la base conjugada. Perdón, el ácido conjugado. Como vemos acá, también está positivo porque como recibió el protón quedó inestable y le quedaron haciendo falta electrones, por decirlo así. Entonces esta sustancia es la base conjugada y este será el ácido conjugado, el H3 o más, y el OH será la base conjugada, lo que tiene coherencia con la respuesta A, que dice que el H3 o más es el ácido conjugado del H2O porque tendría la capacidad de donar los protones que recibió. Bien, bueno chicos, estamos llegando a la parte final. Vamos a hacer estas últimas 3 preguntas que tenemos acá y ya con eso terminamos. Volvemos a la parte de gases. Esta pregunta por este lado nos dice: Ramiro ayuda a su padre en una bicicletería. Mientras llena la llanta de una bicicleta, observa cómo cambia un medidor de presión ubicado en la llanta. Una tabla que se puede construir con las mediciones de dicho proceso es. Entonces tenemos 4 medidas de cada cantidad de gas que se fue agregando y la presión cómo se modificó. Luego nos dicen, ¿cuál pregunta puede contestarse basándose en las observaciones que hace Ramiro? La primera es, la opción A, depende la cantidad de gas de la presión que haya en el recipiente. ¿Cómo podemos saber si esta respuesta si esta pregunta se puede responder o no? Tenemos que observar qué es lo que está pasando. Lo que está sucediendo realmente es que primero se le echa el gas el aire a la bicicleta, a la llanta, y luego la medida de presión se modifica. No es al contrario, no estamos modificando la presión. Por lo tanto, la cantidad de gas no depende de la presión, sino que es al contrario. La opción B dice, ¿puede el cambio de temperatura del ambiente modificar la presión? No hay ninguna información acá recolectada que nos diga que la temperatura del ambiente esté modificando el experimento. Esta respuesta no sería correcta. La C dice, ¿puede el material del recipiente modificar la presión del sistema? Tampoco. Realmente no estamos observando que el material del recipiente tenga alguna incidencia en estos cambios de las variables. La opción D, por lo tanto, que sería la única
que nos quedaría para que sea correcta, dice, depende la presión de la cantidad del gas en un recipiente, y esto sí puede ser respondido con esta pregunta, porque lo que realmente, como les digo, se está modificando es la cantidad de gas. Entonces, claro, sí depende la presión de la cantidad de gas. Mayor cantidad de gas, vemos que mayor presión y viceversa. Bien. Esta dice, Juanita infla los dos globos con la misma cantidad de aire en cada uno de ellos. Mete uno al congelador y deja otro en la mesa de la cocina. Luego de una hora saca el globo del congelador y lo compara con el globo de la mesa. Entonces vemos acá la comparación, el globo sobre la mesa tiene un volumen mayor que el globo que está en el congelador. ¿Qué puede probar Juanita con su experimento? A, que la temperatura afecta la composición del aire dentro del globo. No, tampoco podemos afirmar eso, no sabemos si la composición se modificó, realmente no se modificó porque no hay una reacción química. B, que el volumen del aire en el globo cambia cuando cambia la temperatura. Esta opción, por el contrario, sí podemos observarla, sí podemos evidenciarla, puesto que lo que hicimos fue a los dos globos cambiarles esa variable. Uno lo dejamos a temperatura ambiente y otro lo metimos al congelador con temperaturas inferiores, lo que nos hizo ver que el volumen se modificó. La opción C nos dice que los globos resisten diferentes temperaturas ambientales. Realmente eso no tiene mucho sentido, no tiene nada que ver con las opciones de respuesta. Vemos que igual los globos están bien. Y la opción D dice que la cantidad de aire puede aumentar o disminuir según la temperatura. Esta última opción puede ser como la cascarita que nos haga llevar pues a una mala respuesta, porque claro, pensamos que el cambio de volumen puede inferirse como un cambio en la cantidad de aire, y no es así. Finalmente el globo está cerrado, la cantidad de aire no se modificó, lo que realmente se modificó fue su volumen. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bien, vamos con esta última pregunta, chicos. Ya con esta nos vamos. Nos dice, en el laboratorio de una empresa se desea estudiar el comportamiento de un gas en una tubería a través de la cual hay cambios de presión y temperatura. El montaje que se debe usar en el laboratorio es... Entonces nos muestran 4 montajes. El único montaje que tiene 2 relojes de medición es el de la opción D, y aunque no se logra ver las unidades, sí podemos entender lo siguiente, y es que tenemos que mirar o estudiar 2 variables, presión y temperatura. Tenemos que anotar cada dato con el tiempo, por lo tanto tenemos que tener medidor para cada una de estas variables, es decir, que el único que tiene 2 medidores sería la respuesta correcta. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Bueno, chicos, espero que los ejercicios que vimos el día de hoy les haya servido, que los hayan entendido, que les sirva para futuras ocasiones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.